Buenas tardes, muy feliz día de la Virgen. Celebramos hoy el nacimiento de la Virgen, su cumpleaños. En este día cortamos la lectura que veníamos haciendo del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer un pasaje de Mateo, al principio del Evangelio de San Mateo, el capítulo primero. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. El Evangelio de Mateo empieza con una genealogía, una larga genealogía distribuida en 3 etapas, marcando los momentos de la historia del pueblo de Israel y marcando los personajes más importantes o más destacados de esa historia. Empieza por Abraham y la intención evidente, porque está ya dicha al principio del Evangelio, cuando anuncia la genealogía de Jesucristo, dice: hijo de David, hijo de Abraham. La intención es mostrar con esta continuidad a lo largo de la historia de la sangre en la familia, que es decir lo mismo que la continuidad de la vida, que a través de estos vínculos familiares a lo largo de la historia, Jesús desciende efectivamente de Abraham y de David. Esto lo pone en el lugar necesario para poder reconocer que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Una genealogía que marca, como decía, personajes muy importantes, no todos santos, más bien al contrario, aparecen varios personajes. El mismo David fue infiel a Dios, lo sabemos porque lo hemos escuchado seguramente alguna vez cuando busca vincularse, tener relaciones con una mujer que no es su esposa, es la esposa de un soldado, manda al soldado al frente de batalla para que muera. Una cosa terrible, ¿no? En la historia de la fidelidad de Dios, la infidelidad de las personas. Otros pecadores aparecen en la lista, aparecen algunas mujeres. Es raro que en una genealogía en aquel tiempo se mencionara a las mujeres. La línea familiar venía siempre dada por la paternidad y no por la maternidad. Una cosa extraña es que aparezcan mujeres que son muy importantes para que se pueda desarrollar, y esto es lo que está detrás de la genealogía: se desarrolla el plan de Dios. Dios sigue manejando la historia de su pueblo, a pesar de las infidelidades, Él permanece fiel. Y siendo fiel a sus promesas, llega, uno diría, al momento más elevado, porque es el cumplimiento de la promesa más esperada, que es la llegada del Mesías, en una plenitud inusitada, inesperada, inimaginable. Por eso se detiene el Evangelio, como escuchábamos recién, en la manera como la Virgen se convierte en madre antes de convivir con su esposo José por obra del Espíritu Santo. Dios interviene de una manera extraordinaria para hacer presente al Mesías, haciendo que nazca de una mujer virgen. Celebramos así entonces a María, recordando su nacimiento, momento en el que inicia, podríamos decir así, inicia el final del gran designio de Dios, del gran proyecto de Dios, un final que se prolonga a lo largo de la historia hasta el día de hoy. También a nosotros nos toca reconocer en nuestra historia, en nuestra familia, la presencia de Dios, reconocer que Dios sigue siendo Señor de nuestra vida y de nuestra historia, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de las infidelidades de otros, incluso dentro mismo de nuestras familias, de nuestras comunidades. Reconocer este Dios que se hace presente de una manera única para traer la salvación. Y aquí, así como Jesús hablaba en estos días
de su vocación referida a llevar la salvación, aquí es donde se sintetiza ese plan de Dios en Jesús. Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Jesús viene a reconciliarnos con Dios y a reconciliarnos entre nosotros. Gracias a la fidelidad de la Virgen, gracias al sí de María, se hace presente el Mesías que nos trae la salvación. Celebremos esa fidelidad de la Virgen, pidámosle que nos contagie un poquito de su capacidad de estar a la escucha de las cosas de Dios y de hacer su voluntad, aun cuando esto sin duda le trajo muchos problemas. Pidámosle también a San José, este hombre justo, honesto, que prefirió arriesgarse a quedar mal delante de toda la sociedad, abandonando a su mujer para salvar la honra de la Virgen y que no fuera considerada una adúltera embarazada de alguien que no era su comprometido, su esposo José, con el cual, como dice el Evangelio, todavía no habían empezado a convivir. Pidámosle a ellos que intercedan por nosotros para que podamos dejar lugar siempre a este Jesús que quiere nacer una y otra vez en nuestra vida, a partir de nuestra fidelidad, a partir de nuestra apertura al Espíritu de Dios, que quiere venir a transformar nuestra vida y nuestra historia, y puede hacerlo, insisto, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades. Que la Virgen nos alcance la bendición de Dios para que podamos hacerle cada vez más lugar en nuestra historia y en nuestra vida. Que nos acompañe entonces la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.